Buenas tardes, bienvenidos al conversatorio de actualidad legal laboral del mes de julio. Mi nombre es Felipe Ortega, yo soy el CEO de respuestalaborales.com y pues sean ustedes bienvenidos a esta charla. Vamos a hablar de las últimas novedades legislativas y jurisprudenciales sobre los temas expuestos en la invitación. Si tienen algún otro tema, con mucho gusto me lo pueden plantear al final de la charla y con gusto estamos para atenderlos. Vamos a hablar primero de la ley de extensión de la licencia de paternidad y de la licencia parental compartida. Es muy importante tener en cuenta que estas leyes ya salieron aprobadas por el Congreso, sin embargo, al día de hoy, a este momento, no han sido sancionadas por el señor presidente de la República. Por lo tanto, todavía no están vigentes. Pero los efectos de la misma van a ser los siguientes. Bueno, a partir de la sanción de la ley, no todavía, hasta que las sanciones, de lo cual estaremos informando oportunamente, la licencia de paternidad se extiende en 2 semanas. Eso sí es automático, inmediatamente se sancione. Para los nacidos a partir de la vigencia de la ley, ya el padre tendrá derecho a 2 licencias de paternidad. La misma llegará hasta 5 semanas, siempre y cuando se cumplan unos presupuestos de la tasa de desempleo, y de esa manera se va a ir incrementando. Cada año se hará una evaluación de la tasa de desempleo según un comité que estará integrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Banco de la República y el Departamento Nacional de Planeación. La tasa de desempleo estructural será publicada en el mes de diciembre de cada año y constituirá la base para definir si se amplía o no la licencia para el año siguiente. Entonces, dependiendo de esa comparación de la tasa de desempleo, se mirará si se va ampliando la licencia, que el propósito llegará a 5 semanas, pero siempre y cuando sean esos indicadores. Es importante, pues, que eso viene desde hace tiempo. Esta licencia opera no solo para los que sean cónyuges, sino también para los de la compañía permanente, también para el padre adoptante. El requisito que va a aportar el padre para la licencia de paternidad es el registro civil de nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS entre los 30 días. Hay un cambio muy importante en la redacción de la nueva norma, es que anteriormente, si el padre no cotizaba las 36 semanas, no tenía derecho a la licencia de paternidad, así estaba expresamente dispuesta en la legislación. Ya esta nueva redacción incorpora la posibilidad de que se les sean reconocidas proporcionalmente la licencia de paternidad según las semanas que era cotizado. Además, que no cotizó las 36, pero cotizó 18, entonces tendrá la mitad de la licencia, etcétera. Así proporcionalmente. Esto es un avance importante porque anteriormente, si no se cotizaban todas las 36, no tenía derecho a ningún día de licencia de paternidad. Bueno, también esta ley prevé, es importante hablar antes de la licencia parental compartida, hablar de la licencia de maternidad preparto. Lo quiero recordar porque esto no sirve para analizar ahorita la licencia parental compartida. La licencia de maternidad preparto es obligatoria. La madre debe tomar necesariamente 1 semana antes del parto. Es posible que sean 2 semanas según sea la recomendación del médico. Incluso puede ocurrir que por una situación médica no pueda tomar la licencia previa con 1 semana, entonces disfrutará la madre de las 18 semanas después del parto. En todo caso, pues eso depende del criterio médico. La norma establece que esa licencia es incompatible con la licencia de calamidad doméstica y en ese caso, pues, prevalece la de maternidad. Ya después tenemos la posparto, que es la que le estaba diciendo, que son 16 semanas si la madre tomó 2 semanas antes, que en principio solo es 1. Lo que pasa es que si el médico reconoce que sean 2, pueden ser hasta 2 con recomendación del médico, o 18 semanas ya según si no tomó ninguna licencia previa, ¿cierto? Aquí vamos a la licencia parental compartida. Resulta que de acuerdo con la nueva disposición, los padres podrán distribuir entre sí las últimas 6 semanas. ¿Eso qué significa? Que la madre necesariamente, ella solita, va a tener las primeras 12 semanas. Esas 12 semanas son exclusivas de la madre, que las puede compartir
si el padre recién nació el bebé va a sacar su licencia de paternidad 2 semanas, pueden ser simultáneas con las de la madre, o sea, 2 semanas del padre más las 6 semanas de la madre que van a estar juntos en la casa, puede ser perfectamente, ¿cierto? Esa licencia del padre no necesariamente tiene que tomarse inmediatamente desde el nacimiento, no está condicionada a la primera etapa del nacimiento, puede ser en todo el tiempo de la licencia de la madre. Es importante que entre las partes pueden convenir. ¿Quiénes son las partes? Los dos cónyuges o los compañeros, que las últimas 6 semanas las comparten. Entonces, el tiempo para que se cuenten esas 12 iniciales semanas y las 6 últimas semanas depende de la fecha del parto, salvo que el médico tratante haya determinado que la madre debe tomar entre 1 o 2 semanas previas. Entonces, en el caso, se toma no desde el nacimiento, sino desde que la madre entró en licencia. Que lo normal es que la madre salga a licencia 1 semana antes del parto, eso lo sabemos. De hecho, es hasta una obligación laboral específica que la madre tome licencia antes del parto. La madre debe tomar como mínimo las primeras 12 semanas, como les decías, las cuales no se pueden transferir, o sea, son solo de la madre. Las restantes 6 semanas podrán ser distribuidas entre la madre y el padre de un acuerdo entre los dos. El tiempo de licencia del padre no puede ser recortado pues, por esa figura, es decir, como les decía, él sigue teniendo derecho a sus 2 semanas. No se pueden fragmentar, intercalar ni tomar de manera simultánea los periodos de licencia, salvo por enfermedad por parte de la madre. Eso es en relación con esta licencia parental compartida. Les insisto, la que tiene el padre por ser padre, que son esas 2 semanas, claro que la puede tomar y de manera simultánea con las primeras 12 semanas de la madre, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones que la ley está pidiendo para esa licencia parental compartida? Primero, tienen que aportar el registro del nacimiento entre los 3 días siguientes, que es lo mismo que el padre cuando requiere la licencia de paternidad. Ojo, debe existir mutuo acuerdo entre los padres sobre cómo se van a distribuir las licencias. Y tienen que presentar un documento escrito, firmado por los dos, donde expliquen la distribución y presentarla a la empresa. Adicionalmente, el médico tratante debe autorizar ese acuerdo. Tiene que estar convalidado por el médico tratante. Y las partes deberán presentar también un certificado médico con la autorización del médico, en el cual debe constar el estado de embarazo de la señora, una constancia de nacimiento del menor, o un requisito adicional al requisito de nacimiento. La indicación del día probable del parto, o sea que según esta redactada norma, es como con anticipación al nacimiento, de eso es de acuerdo. Y la indicación del día desde el cual empezarían las licencias de cada uno. Porque acuérdense pues que eso compartido quiere decir que la madre en ese momento, después de las primeras 12 semanas, le va a ceder parte de su licencia al padre y entonces él es el que va a quedar a cargo del menor en la casa y en ese caso pues la madre tendría que ir a trabajar. Muy importante que la norma dice que no pueden optar por esta licencia parental compartida los padres que hayan sido condenados en los últimos 5 años por delitos contra la libertad, la intriga o la promoción sexual, violencia intrafamiliar y o asistencia alimentaria, así como aquellos padres que tengan vigente una medida de protección en su contra. Bueno, la ley de reducción de la jornada laboral. Esta ley pues, también está pendiente de sanción. Sin embargo, va a regir de la siguiente manera. La idea es llegar a una jornada semanal de 42 horas, las cuales se pueden distribuir entre 5 o 6 días. Acuérdense que la jornada puede ser acordada entre las partes en más de 8 horas diarias, sin que esas horas sean extras, siempre y cuando las partes convengan que no se van a laborar los sábados. Entonces, digamos que puede ser en 5 o 6 días, como actualmente ocurre. En casi toda la empresa se trabaja más de las 8 horas diarias con el fin de no ir a la hora del sábado, pero en general, inclusive, casi nunca llega incluso las horas efectivas de trabajo a los 48. Pues hay empresas que sí, pero sobre todo en la parte operativa, pero en la parte administrativa generalmente no. La dimensión de la jornada, esto va a ser suspendido en el tiempo, supeditado, más bien integrado proporcionalmente de la siguiente manera. Transcurridos 2 años a partir de la entrada en vigencia, esto es, a partir de 2023, partamos de la base que esa ley la de sancionar ahorita en julio, que es en julio de 2023, se reducirá 1 hora de la jornada semanal, quedando en 47 horas. Ya después, en el 2024, se reducirá otra hora, quedando en 46 horas.
Y a partir del cuarto año, es decir, en 2025, con otras 2 horas, ya llegando a las 42 horas semanales. Sin embargo, la norma también prevé que si la empresa desea, puede acogerse de inmediato a esta disminución de jornada y tiene estos beneficios. La empresa que se acoja ya o cuando lleguemos a las 42 horas, ya no va a tener día de la familia. Esta obligación de la ley 1857 se termina si la empresa tiene una jornada de 42 horas. También dejan de estar en obligación de dar las 2 horas para actividades de capacitación, deporte, recreación y cultura, que son aquellas horas pues, del artículo 21 de la ley 50 del 90, que muchas empresas ya en la práctica se han quitado esta obligación porque lo que han hecho es que en su reglamento de trabajo y en sus contratos y en su realidad han disminuido la jornada de 48, 45, 46 horas y entonces ya no tienen jornada de 48 horas y por consecuencia no les aplica esa obligación del artículo 21 de la ley 50 del 90. Pero el caso es cuando lleguemos a las 42 horas, estas 2 obligaciones se eliminan, bien sea porque la empresa la acoja ya o porque esperemos al 2025. También dice que cuando se empieza a reducir proporcionalmente la jornada, solo en la medida en que la ley lo dispone, es decir, a partir de 2023, esas actividades del artículo 21 de la ley 50 se van a ir disminuyendo en el número de horas, de 2 horas semanales, en proporción a la disminución de la jornada. Pero eso no es que yo ya, digamos que entonces ya lo haga, salvo que yo ya adopte la obligación de las 42 horas. Si no, siguen estando vigentes y tengo una jornada de 48 horas. Es muy interesante que este nuevo texto legal también tiene una modificación a la jornada laboral flexible. ¿Cuál es la jornada laboral flexible? Es aquella que me permite trabajar en este momento, antes de que empiece a ejecutarse esta ley, más de 8 horas diarias, hasta 10 en este momento, sin que haya horas extras, siempre y cuando yo distribuya jornadas entre 4 y 10 horas diarias máximo, entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. La ley modificó esta reacción y quitó el límite horario, es decir, ya a partir de la vigencia de la jornada de 42 horas, se puede incrementar la jornada hasta 9 horas diarias, ya no es 10 sino 9, disminuyó 1 hora, pero ya no está sometido a que esa jornada se tenga que elaborar entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, no a cualquier horario. Sin embargo, insisto, según quedó redactado, no, eso solo es cuando ya estemos en la jornada de 42 horas, que eso pues sería a partir de 2025, a menos que la empresa que lo puede hacer desde ya decida que su jornada va a ser de 42 horas semanales, ¿cierto? Bueno. Esta es una ley interesante, es la ley aprobatoria del Convenio de Seguridad Social, el Convenio Iberoamericano, abre la posibilidad ya de convalidar tiempos de cotización al sistema de seguridad social de estos países, donde los que hayan cotizado en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, puedan acceder a la pensión de vejez, invalidez o herencia con base en una aportación en cualquier edad de esos países. Es decir, se pueden sumar las cotizaciones, que antes ocurría que como no se podían sumar, entonces se perdían semanas y la persona tenía que llegar a pedir indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o devolución de saldos porque no ha alcanzado a acumular las semanas correspondientes. Esto va a ayudar mucho en eso. Esta es una ley que obviamente todavía no está rigiendo, no solo no está rigiendo, sino que está en, tiene que ir a la, ya te digo, tiene que ir a una, tiene que ir a una revisión de parte de la Corte Constitucional. Entonces, yo pongo este móvil. Tiene que ir a una revisión de la Corte Constitucional para que establezca si es constitucional ese convenio internacional. Sin embargo, eso va a ser pues, aprobado con seguridad y también la norma establece que todos los tiempos acumulados antes de la ley puedan aplicarse. O sea que no es que es a partir de la ley que se puedan aplicar, sino anteriormente. También, todos estos, o sea, todos los años anteriores, digamos que la persona hace 7 años cotizó en Argentina, a partir de la vigencia de la ley, puede traer esos años de Argentina aquí a Colpensiones y validarlos y sumarlos.
etcétera, con cualquiera de esos países. Bueno, el subsidio del 25% del salario mínimo para la creación de empleo joven. Lo primero que hay que decir es que esta norma tiene como una imprecisión, porque de un lado dice que es para todos los empleos creados durante la vigencia 2021 y 2022. Sin embargo, después por allá dice que es los que se avisoren a partir de julio. Hay que esperar que sale en el manual operativo que es la OFPP, porque la OFPP, así como lo hizo con el PAEP y con el PAP, va a reglamentar cómo se aplica ese subsidio. Entonces, en ese orden de ideas, hay que esperar si realmente solo es a partir de julio o la postulación se la puede hacer con empleados que incluyen en enero, o en febrero o en marzo, con una condición, es entre los 18 y los 28 años, y expresamente dice la norma que el subsidio se termina cuando el trabajador cumpla los 28 años, o sea, hasta ese mes. El mes en que cumpla 28 años ya termina el subsidio. Es importante porque esto incluso es diferente al otro beneficio tributario que sacaron para crear empleo joven, que ese sí no establece la condición de que se termine cuando la persona cumpla los 28 años. Aquí sí. Bueno, la primera postulación se hará en la pila de julio. Hay que esperar, insisto, cómo la OVP saca pues el manual operativo y cuáles van a ser las condiciones que va a pedir para que se cumpla esto. ¿En qué sentido? Básicamente, en sí va a aplicar a partir de julio o se pueden también postular empleos que han creado en enero en adelante. Yo, como entiendo la norma, pensaría que está hablando de la vigencia 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2022, por lo tanto, los anteriores a julio también los puedo postular. Esa es mi interpretación. Sin embargo, la norma es un poquito ambigua y habría que esperar cómo queda finalmente el manual operativo. Es muy importante frente a esta obligación que pues, los beneficiarios, sean personas jurídicas, las personas naturales también, consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos y cooperativas que muestran su calidad de empleadores frente a la pila. Las cooperativas de trabajo asociado también se pueden beneficiar siempre y cuando pagan la seguridad social de esos asociados. Ya les dije, la postulación a partir de julio y depende de lo que diga el manual operativo con las condiciones específicas. Esto es importante. ¿Cuáles trabajadores se van a poder postular? Los adicionales que existen en la empresa con corte al mes de marzo de este año. También tienen una condición, es que ese mes se ha pagado antes de la fecha máxima de cada postulación y tiene que estar al día en seguridad social. Y entonces tienen que compararse los del mes que usted está solicitando el apoyo con los que tenía marzo y ver si son adicionales, ¿cierto? Adicionalmente tiene que estar en el rango de 18 y 28 años y el IBC tiene que ser al menos de un salario mínimo legal. Alguien me preguntaba, ¿y si el trabajador se gana entre 2 millones, lo puedo postular? Sí, porque la norma está condicionando es que el IBC sea al menos de un salario, no como cuando la prima, que decían que tenía que ser entre un mínimo y 1 millón de pesos. No, acá no, aquí están diciendo que el IBC sea por lo menos de un salario mínimo, puede ganar más el trabajador y eso no le quita derecho a subsidio al empleador. Muy importante que la norma establece, a diferencia de lo que había en el PAEP, pueden haber tenido novedades de suspensión en 2021, en marzo, siempre y cuando la suspensión solo haya sido por un término igual o inferior a 15 días, ¿cierto? Hola, Juanpa. Hola, Juanpa. Hola, Viviana, tienes activado el micrófono. Bueno, está la normativa sobre vacunación para COVID-19 por las empresas privadas. Esto ha creado mucho revuelo, pues a raíz del convenio que hizo la ANDI. Yo les quiero contar que básicamente la situación sigue siendo la misma que en su momento habíamos hablado. Si el gobierno sacó una resolución nueva, que es la 840 de 2021, fue ahorita el 20 de junio, derogó la resolución inicial que era la 507 y estableció pues que las personas privadas pueden importar vacunas. En este caso, acuérdense que tiene que acudir a la matriz o a distribuidores autorizados por el Ministerio de Salud, etc. Esas vacunas tienen que ser para vincular a la totalidad de quienes tengan un vínculo contractual o laboral con la empresa importadora. De hecho, me contaba un colega que había una controversia muy grande porque una empresa que se encarga de hacer domicilios rápidos había comprado que 2.000 vacunas. Y entonces, según esta norma, quienes ya no puede comprar, o sea, si va a adquirir vacunas, tiene que garantizar que la totalidad de sus colaboradores a la fecha
en que haga el acuerdo de la compra de las vacunas estén cubiertos. Distinto que el colaborador, bien sea contratista directo o un empleado, diga yo no estoy interesado en vacunarme y que haga incluso una manifestación escrita expresa en ese sentido. De lo contrario, no puedo decir yo como empresa, no, yo compro para el 10% de mi empleado. No, si va a ponerse en esa actividad, tiene que comprar mínimo la totalidad de sus empleados y colaboradores contratistas directos. Ya después, las que le lleguen a sobrar, porque esos colaboradores estén vacunados o porque rechacen la vacuna, que les insisto, debe ser de manera expresa y escrita, ya pueden vacunar a las familias. Ahorita vamos a ver. Es importante que estas vacunas no es que se las manden a la empresa y usted consigue una enfermera y las pone, no. Esas vacunas se le entregan a unas IPS que estén autorizadas para eso. En este caso, con el convenio de la ANDI, les cuento, bueno, ahorita vamos al convenio. Las condiciones que les iba a decir, las vacunas deben ser gratuitas y tiene que darse a quienes tengan un vínculo laboral o contractual vigente. Y tiene que ser con personas que estén vinculadas para la acción de actividad del giro del objeto social. Deben habitar en Colombia, es muy importante. Si una empresa colombiana tiene empleados en el exterior, no puede con esas vacunas vacunar empleados, tiene que habitar en Colombia. Y no se puede excluir a nadie. Les decía ahora, dependiendo solo que si el colaborador declina la posibilidad de vacunarse, y en ese caso le recomiendo que sea por escrito privado. Una vez se hayan vacunado las personas con vínculo laboral contractual y algunas hayan rechazado la vacuna u otras estén vacunadas, ya la empresa podrá vacunar con ese excedente a los familiares de sus trabajadores, siempre y cuando sus familiares residan en Colombia. Hay un tema que ha sido muy recurrente, que entonces, ¿qué responsabilidad tiene la empresa frente a cualquier efecto adverso de la vacuna si la persona que se vacunó tiene alguna complicación? Y que como la empresa es la que está asumiendo ese servicio, entre comillas, más el servicio no está asumiendo el costo del servicio, que qué responsabilidad tiene. Entonces yo les digo de entrada, no tiene ninguna responsabilidad. Primero, porque el servicio no lo está prestando la empresa. La empresa lo que está haciendo es financiando esa posibilidad de vacunas, pero no lo está, pues no está haciendo la actividad de la vacunación. En el convenio de la ANDI, lo vamos a ver ahora, se hizo a través de las cajas de compensación familiar y algunas IPS, que son las que realmente van a poner la vacuna. La empresa simplemente pagó y entre lo que le pagó a la ANDI, que fue, pues hay muchos gremios involucrados, pero el que orientó y lideró ese proyecto fue la ANDI, está el costo no solo de la vacuna, de las 2 dosis, porque es otra situación. Tiene que garantizar el empleador que se ponga a hacer esa importación, porque también lo de la ANDI no alcanzó para todos los que se han postulado. Si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer, siempre y cuando le compre peso a un laboratorio autorizado. En este caso fueron unas vacunas de Sinovac de China, pero como les digo, garantizando primero que compra la totalidad de sus trabajadores, para todos los trabajadores y colaboradores. Y lo segundo, no las puede poner pues ni que las van a mandar a la empresa en una caja, no. Tiene que establecer un contacto con una red de IPS que no puede ser la del sistema de vacunación que en este momento está rigiendo, porque una de las condiciones que puso el gobierno, que no se puede saturar ese sistema por cuenta de la vacunación de los privados. Tiene que ser una red de IPS aparte que le presten el servicio de poner las vacunas. Vamos a lo del consentimiento informado. Es esto. Primero, la empresa no está poniendo la vacuna. Segundo, lo está haciendo a través de una entidad de salud. Lo tercero, y que está muy advertido por el Ministerio de Salud, es que debe operar un consentimiento informado. Hay unos formatos, pues que en este momento no los tengo acá, pero que sí, pues a todos los que yo ya me vacuné, menos que muchos de ustedes, le hacen firmar, pues le hacen, no, le ponen en consideración un consentimiento donde le informan qué vacuna la van a poner, qué efectos adversos puede llegar a tener, y antes de vacunarse le preguntan si usted está claro en esa situación, y si es así, usted firma. La ley 15, el artículo 15 de la ley 23 del 81, que es la ley de ética médica, establece que el médico pedirá el consentimiento para aplicar los tratamientos y que eventualmente pueda tener un efecto adverso. En este caso, es desde el vacunador
que incluso si la persona llega con el formato diligenciado, vuelve y le pregunte si la información contenida quedó comprendida. Si es afirmativa esa respuesta de quien llega a vacunarse, se puede vacunar. Si no, no se puede vacunar. Y también es importante que ese artículo 16 de la ley 2381, que es la ley de ética médica, dice que la responsabilidad del médico por acciones adversas no va más allá de ese riesgo. O sea, si él advierte el riesgo y ocurrió el riesgo, no es culpa del médico. Más cuando les digo que en este caso la vacuna no la está poniendo ni siquiera la empresa, lo que está financiando. Quería comentarles por encima de este programa de Empresas por la Vacunación, que fue quien puso la ANDI. Lo primero que hay que decir es que se concretó la compra de 2.500.000 vacunas, pero como se tiene que garantizar el esquema de vacunación completo, esas 2.500.000 realmente corresponden a la posibilidad de inmunizar a 1.250.000 personas. Esa adjudicación, esa primera etapa de adjudicación que hizo la ANDI, que vino el pasado 23 de junio, o sea, eso ya, digamos que muchas empresas yo sé que se postularon, pero las que no les hayan adjudicado, porque ¿cómo se adjudicó esto? Se adjudicó primero en el tiempo, primero en el derecho, entonces habría unas convocatorias, las empresas tenían que registrarse, cumplir unos requisitos, y después hacían una especie como, no de subasta, pero sí de periodo de, ahorita el link para consignar, y los que alcanzan a consignar primero, hasta que llegara al tope de los que ellos podían disponer, fueron a los que la adjudicaron. En este caso, los empresarios pagaron 74.359 por cada dosis. Realmente, más la logística de transporte y aplicación dentro del país, se estima que por cada dosis se pagaron $60. Y ese sistema de aplicación de vacunas, como les dije, está en las cajas de complemento familiar y algunas IPS habilitadas, que como les dije, no puede estar esa logística de vacunación en competencia o encima del Plan Nacional de Vacunación, porque las EPS lo que tienen dispuestas para el Plan Nacional de Vacunación, que no puede estar en interferencia con este otro programa. Bueno, es importante hablar del examen médico de ingreso, porque ha habido varios pronunciamientos recientes de la Corte Constitucional sobre el tema. Lo primero que les quiero decir es que el examen médico de ingreso, y eso viene una dificultad grande porque todas las empresas generalmente han pedido exámenes de sangre para detectar serologías, para detectar embarazos, etc. Y en este caso específico ocurrió que una señora le pidieron un examen de sangre para una serología y haciendo la serología detectaron que estaba embarazada y no la vincularon. Esta señora puso tutela y ganó. Y la Corte se pronunció pues muy enfáticamente sobre el tema y dijo que esas prácticas de hacer exámenes de sangre para serologías era una práctica que está prohibida porque era para efectos pues, que solo se podía practicar si en el trabajo que va a desempeñar la persona habría algún riesgo con esa situación. De lo contrario, resulta que para la Corte esos exámenes se están utilizando para ser discriminatorios. Entonces, que como eso era discriminatorio, no se debía realizar, dijo la Corte. Entonces, en ese sentido, los exámenes, dijo la Corte, deben ser respetuosos de la autonomía, la intimidad y la información de los trabajadores, de manera que las empleadores y las IPS, digo que esta responsabilidad más que todas las IPS cuando hagan el examen, tienen la obligación de garantizar un consentimiento previo, libre e informado. ¿En qué consiste? Hay que informarle a los trabajadores cuál examen médico le van a adelantar y la justificación. No quiere decir que no puedan haber pruebas de embarazo, claro que sí, pero hay que justificar que la actividad que hace la trabajadora puede poner en riesgo al bebé pues, o su estado de embarazo, ¿cierto? Se debe proteger la confidencialidad de los resultados y esa es la segunda condición. Y no se puede tampoco, como les había dicho antes, la prueba COVID no se puede pedir, tampoco la del VIH, tampoco la prueba de embarazo. La de embarazo solo sí se va a garantizar que por la actividad que desempeña la trabajadora no esté en riesgo para ella o para el bebé. Tampoco la radiografía pulmonar. Estas pruebas están expresamente prohibidas. La de embarazo sería como la única que tendría una cabida siempre y cuando pueda poner en riesgo a la madre o al bebé. Vea, este es otro tema muy importante porque a raíz de la prima, muchas empresas preguntaban que si podían comprometer parte de la prima para pagar libranzas. Y es que resulta que cuando se expidió esta ley 1527 de 2012,
De hecho, el presidente de la República en ese momento objetó el proyecto de ley porque inicialmente la ley había llegado con la posibilidad de comprometer las cesantías anuales para pagar esos créditos. Y resulta que el propósito de la cesantía es precisamente eso, con el trabajador que es cesante, depositarle al trabajador como un colchón financiero para cuando necesite, o para que quiera casa, o pague impuestos, o haga mejoras locativas en su residencia o la de su cónyuge. Entonces, en ese orden de ideas, ya como esa ley incluso salió después de esa presión del presidente, quedó claro que las cesantías no se pueden comprometer para pagar libranzas. Entonces, las cesantías, ¿qué son? Las prestaciones sociales. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Cesantías, interés sobre cesantías y prima de servicio. En ese orden de ideas, ninguna de las prestaciones, incluidas cesantías, intereses sobre cesantías y prima, se puede comprometer para el pago de libranzas. Por ahí alguien me preguntaba, ¿y para créditos de la empresa? Solo si son créditos de vivienda se pueden comprometer la prima y las demás prestaciones, en este caso las cesantías y los intereses. Pero son créditos, porque el empleador le pase crédito a sus trabajadores, eso no está prohibido. Pero para créditos normales no se puede. ¿Quiénes también pueden acceder a las cesantías, a la prima y a los intereses? Los fondos de empleados. Los fondos sí tienen una autorización especial y ese crédito del fondo de empleado no tiene que estar relacionado directamente con vivienda, pues un crédito normal. También están autorizados para poder tocar las prestaciones, las cooperativas, ¿cierto? Son las únicas entidades. De esto, si son libranzas de un banco, un crédito directo del empleador, no se pueden tocar. Esas primas ni las cesantías ni los intereses se pueden tocar. Yo tengo una teoría que es que al final de la relación laboral, al final, no la liquidación de cesantías, si en la libranza el trabajador ha dispuesto que compromete su liquidación definitiva, no la liquidación anual de cesantías ni la prima del semestre, sino su liquidación definitiva, lo puede hacer. Hay planteamientos de la Corte Suprema que dice que en ese caso incluso la liquidación puede llegar a quedar en cero, pero porque es el saldo final que le corresponde a esa anualidad. Me explico. La persona llegó el 15 de febrero, le consignó su cesantía en el fondo, esas no se pueden tocar para la libranza, con un banco, con el empleador, pero resulta que se fue para allá en agosto. Las que causó entre el 1 de enero y el 31 de agosto sí se pueden llegar a tocar para efecto o transferir a quien él le haya hecho la libranza. Aquí también se aplica que el primero en el tiempo es primero el derecho, salvo las cooperativas de trabajo asociado, que las cooperativas tienen un privilegio especial, es que si la persona le venían haciendo una deducción y no pagó la cooperativa tiene toda la facultad legal en los términos del artículo 142 y 144 de la ley 79 de 1988, es decir, suspenda los otros descuentos y págueme a mí. Lo único que no puede suspender una cooperativa es una obligación alimentaria, que en ese caso sí prima la obligación alimentaria, pero de resto la cooperativa y la obligación alimentaria de menores, incluso mayores, está en discusión. A que se es clara la obligación alimentaria de menores, que esa sí no la puede tocar la cooperativa. La otra habría que analizar con cuidado. Entonces, para que lo tengan presente, las primas no se pueden comprometer para libranzas, ni las cesantías ni intereses, solo si es la liquidación final y si así expresamente lo autorizó el trabajador. Por ahí en algún caso me decían una empresa, no, que es que el trabajador dice que nunca firmó. Si la cooperativa manda la libranza con la firma del trabajador, pues ¿qué hace? La gente firma o como deudora y se le olvida, o firma y se le olvida, pero si no le pasan el soporte, están en la obligación de hacer el descuento, por cuanto si no lo hacen, ustedes como pagadores de nómina y la empresa serán responsables del pago que no se haga. Bueno, es muy importante reiterar esta doctrina sobre el pago de recargos, cuál es el salario base, porque ha habido mucha discusión si en dos casos, si una persona, primero, ¿cuál es el salario variable? El salario variable no es la variación del salario. Acuerden que el salario se puede pagar por unidad de tiempo o por unidad productiva o un mix. ¿Cuál es el mix? Yo pago el mínimo, usted aquí tiene garantizado el mínimo, pero por cada venta que me haga, yo le hago una comisión. Ese es un mix entre unidad de tiempo, usted va a cumplir la jornada de trabajo de las 48 horas semanales y las 8 horas diarias, y yo con eso le garantizo un mínimo legal, pero por cada venta que usted me haga, pongamos un ejemplo de un carro, yo le voy a dar 500.000 por cada carro que venda. Ese es el variable. Si la persona tiene solo
el fijo y hizo horas extras, esas horas extras o ese recargo nocturno o ese festivo laborado no convierten ese salario fijo en variable, sigue siendo un salario fijo con variación. Cuando hay salario variable, que es porque puede haber un fijo y a la vez un componente por unidad producida, por logro obtenido, pues por cualquier aspecto que retribuye directamente la prestación del servicio, distinto a un recargo, esa variación hace que el salario se convierta en salario variable. En ese caso, los domingos, los descansos dominicales remunerados deben remunerarse, valga la redundancia, con el promedio de la semana anterior, teniendo en cuenta no el fijo, sino el fijo más el variable. En eso había mucha discusión, pero cada vez es más claro y pues hemos buscado la forma, como se dice, de interpretarlo de varias maneras, pero la verdad es que el artículo 168 y el 173 son muy claros, es decir, el 173 dice que es con el salario ordinario del trabajador que debe remunerarse el descanso dominical remunerado. ¿Cuál es el salario ordinario? El que haya causado la semana pasada. No es el salario básico, que es que el salario ordinario es distinto al salario básico. Y el 168 dice que los recargos se remuneran sobre la base del trabajo ordinario. El trabajo ordinario es sobre lo que gane por salario, incluido el básico más el variable. Entonces, lo que les quiero transmitir con este concepto específico es que tengan en cuenta que van a liquidar horas extras de alguien que remuneren con salario variable la hora extra de esa persona, porque alguien puede tener horas extras y ganar salario variable. Usted lo tiene con el MIS de las 8 horas diarias, pero por circunstancias de picos de producción o lo que sea, le tocó extenderle la jornada y causó horas extras. Esas horas extras o ese festivo laborado o ese recargo nocturno no son sobre el salario del salario mínimo, sino sobre el salario promedio del periodo en que se causaron las respectivas horas extras, el trabajo dominical o el recargo nocturno. Eso es como, ya están pues los conceptos y realmente es una posición que es bueno que la tengan en cuenta porque pese a que se ha tratado de buscarle el entendimiento por otros lados, ya hay antecedentes jurisprudenciales y realmente hay riesgo después de una sanción moratoria o de una condena si no se cumple de esta manera la norma. Y en ese sentido, nosotros siempre le vamos a recomendar a ustedes la posición que les traiga más tranquilidad. El sobrecosto tampoco es mayor y están tranquilos, no tienen pasivos ocultos que son muy graves, porque cuando salgan a relucir van a ser muy costosos.